tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva experiencia que es realizar un vivo. Bueno, les agradezco mucho esa deferencia de estar presentes y de compartir con nosotros este nuevo paso en este crecimiento. Bueno, les agradezco infinitamente a cada uno de los que ha hecho llegar su consulta, su inquietud, su pregunta sobre este tema que está teniendo tanto movimiento en estos últimos días. Bueno, creo que en esto los que están llegando a esta conexión, los que estamos siendo parte de este vivo, encontrándonos, más allá de que no los pueda ver, sé que detrás de cada pantalla hay una persona con alguna inquietud, con algún interés. Por eso quiero invitarlos a aquellos que no hicieron llegar su consulta o su pregunta o la inquietud, o quizás simplemente alguna duda, los invito a que nos escriban y podamos así en alguna nueva oportunidad encontrarnos con otra temática, con otras preguntas, con otro aprendizaje, ¿no? Cada encuentro en realidad es un encuentro para que todos demos un paso más en este camino de la vida. Bueno, para aquellos que no me conocen, que por primera vez se encuentran conmigo, nos encontramos, mi nombre es Teresa Susana Taborda y bueno, soy médica, soy terapeuta, gestaltista. También hice la formación en constelaciones familiares, también en constelaciones familiares, tanto con el grupo Huellas como con Brigitte Petit de Rivet. Y bueno, ha sido un caminar desde hace tiempo en esto que hoy nos congrega, el tema de las constelaciones familiares. Bueno, la verdad que es un iniciar. Yo creo que las constelaciones familiares, voy a hablar desde mi propio proceso, ¿no? Personal, ha sido iniciar un camino diferente. Un camino diferente no solo en la actividad, en la profesión, sino también un camino diferente en relación a mi vida, en relación a cómo vivir mi vida, sentir, conectarme. Y bueno, esto fue un camino que fue paso a paso, año tras año, vivencia tras vivencia, y no solo aprendizaje, sino una toma de conciencia. Entonces, para muchos cuando preguntan sobre las constelaciones, en realidad para mí no es un taller de constelación, sino que es un camino, iniciando un camino diferente en relación al aprendizaje. Estar dispuesto a desaprender para aprender un poquito más. Entonces, bueno, las constelaciones familiares, para aquellos que los ha convocado y que por primera vez escuchan sobre esta temática, es una mirada sistémica. Sistémica en realidad significa familiar, que la creó y la vivenció, la plasmó y la transmitió el alemán Bert Hellinger. En este contexto, Bert nos ha dejado un legado, un aprendizaje de mucha riqueza para muchas personas, para muchas familias, y extensivo lo hago a la humanidad, ¿no? En esto que no es fácil muchas veces transitar diversas situaciones
personales, familiares, emocionales, físicas, vinculares, laborales, quizás también hasta de procesos personales. Las constelaciones han ido un poco más allá y creo que paso a paso lo van haciendo. Han llegado a los niveles de las profesiones como la abogacía, como las distintas empresas. Entonces esta mirada se está pudiendo poner en práctica o llevarla a las dinámicas de distintas áreas de nuestra vida, no solo como proceso terapéutico o como un proceso personal, sino también en lo que es lo profesional. Entonces, las constelaciones han llegado así a las distintas empresas, ¿no? Distintos rubros, y ha ayudado mucho a ordenar. También ha llegado a lo que es lo pedagógico, lo educativo, ¿no? Y poder acompañar con esta mirada también en esa área de crecimiento tan importante como es la enseñanza, y ordenarnos en esto. La base de todo es el aprendizaje. Entonces, bueno, ha sido una gran herramienta y creo que en esto va siguiendo día a día un crecimiento, una amplitud en el mundo, ¿no? También lo estamos viendo, la aplicación de las constelaciones o de esta mirada sistémica en el área de lo legal, ¿no? Lo jurídico, sobre todo en lo que es el área de lo familiar. Y esto realmente por los distintos compartir con los profesionales en distintas áreas, vemos cuánto ha aliviado, cuánto ha achicado ese camino del desencuentro, ¿no? Entonces, bueno, las constelaciones desde este lugar se han extendido un poco más allá de lo que se refiere a un proceso personal. En esto sería muy vasto comenzar a hablar, si bien es una temática, una mirada, en realidad, las constelaciones familiares, muy particular, que ya viene de algún modo también plasmada a través de la terapia sistémica, nos lleva un poquito más allá. Entonces, bueno, este aprendizaje sobre todo se plasma en una situación particular y muy personal. Yo sé que hoy estamos transitando a través de la tecnología, de los distintos medios, la información avanza y tenemos comunicaciones y tenemos hoy filmaciones, películas, series, y debido también a esto que ha sido un gran movimiento, las series que han dado a luz una mirada, digamos, un poco más masiva en este contexto, mi otra yo. Entonces, bueno, realmente a muchos de ustedes les ha llegado esta información y les ha llegado y les ha tocado algo en particular. Por algo estarán en este vivo, por algo habrán mandado la consulta o la inquietud, o quizás los habrá movilizado a preguntar, a ver, o quizás en esto le despertó lo que algún amigo, algún hermano, o quizás el propio terapeuta o el psicólogo le mencionó. Y bueno, no fue el momento, pero hoy con esto es como, ¿no? Se prendió nuevamente esa lucecita de inquietud. Entonces, bueno, al ver esto, muchos de ustedes se han interesado en esta temática. Entonces, bueno, en esto yo creo que es importante para cada uno,
saber respetarse el tiempo, aquietarse, saber calmar la ansiedad, la inquietud, el querer, ¿no? Experimentar, prontamente o de una manera ya, cuando en realidad a veces necesitamos también saber el tiempo personal. Muchos de los que llegan a veces a los talleres de constelaciones llegan a través de tenés que hacerlo, o debes hacer esto, o tener esta experiencia, y es fantástico que todo esto se vaya moviendo y vaya a estar en disponibilidad, ¿no? Para todos y cada uno. Y es así como cada cosa que transitamos, cada cosa que encontramos en nuestra vida está en disponibilidad para todos. Lo importante es saber cuál es nuestro momento, cuál es ese tiempo para poder que esta semilla que llega a mi vida realmente dé frutos, ¿no? Y frutos saludables, sobre todo eso. Todo lo que llega a nuestra vida siempre llega para algo. Quiero en esto también poner una frase que un maestro, un médico, psiquiatra y terapeuta gestaltista en su aprendizaje nos decía en la formación, y él decía: esta rama de la Gestalt está en disponibilidad para todos, pero no todos están en disponibilidad para esta terapia o para esta terapia en este momento. Entonces, bueno, yo la verdad que hoy, en esta situación con las constelaciones, digo, es tal cual lo decía nuestro maestro. En esta temática es exactamente igual. Las constelaciones están en disponibilidad para todas las personas o para toda la humanidad, diría yo, en este contexto, pero a veces no todos estamos en disponibilidad ya para esta experiencia. Por eso cada uno en particular tiene su tiempo, tiene su momento, como así también el modo, ¿sí? Es muy importante que sepamos escuchar, ¿sí?, la experiencia de los que han participado, de los que han vivenciado, pero también saber ordenarnos en eso, que es la experiencia del otro. Y es fantástico y podemos tomar con mucha gratitud esa experiencia, esa sugerencia, pero conectar con nosotros en lo personal, cuándo va a ser mi momento. Y mi momento es cuando en lo profundo, cuando realmente yo sienta que deseo, que quiero o que necesito hacerlo, ¿sí? No que no sea una exigencia, no una exigencia, tengo que, sino una elección. Es una de las cosas fundamentales. Para hacer una constelación a veces hay personas que preguntan, ¿y qué es necesario para hacer una constelación? Y decimos, para hacer una constelación, la verdad que lo esencial sería estar parados en una decisión. Decido hacer, elijo hacerla. Y no desde tengo que hacerla, ¿no? Entonces, muy importante para comenzar desde un lugar ordenado, esa elección. Fíjense, haciendo acotación a la serie, cuando inician las tres protagonistas, podríamos decirle así, de ese evento, yo diría que hay una que va, digamos, la abogada va en ese sentimiento de, bueno, quiero hacer lo que sea
en un contexto de una necesidad, desde una incertidumbre, desde un momento no fácil, y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de este momento no fácil. Entonces, no hay una verdadera elección de quiero hacer, elijo hacerla, sino voy a hacer lo que sea, ¿no? Y bueno, es el modo. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal ni bien. Fue el modo en el que ella llegó y donde también el modo en el que muchas personas llegan a distintas experiencias en esta vida. No solo a una constelación, llegan a distintas experiencias. Como así también en este contexto, las dos amigas que la acompañan, ¿no? Fíjense en lo que sucede, que las dos van de algún modo condicionadas. Hacen un trato, ¿no? Bueno, yo hago este trato. Si pasa esto, vos vas a ese taller. Como a veces también vemos en un taller habitual de cada constelador, que a veces llegan las personas porque me lo pagó mi hermano, me lo dio mi amiga, me lo dio tal, y bueno, es también un modo. ¿Está mal? No, no está mal. Es otro modo de llegar. Es el más ordenado y podemos llegar de otro modo. Siempre tenemos la opción. Estamos hablando de qué sería el mejor modo, ¿no? De qué manera o qué es necesario para estar en una constelación, y lo más importante es la elección y la decisión de hacerlo. Como así también entonces decimos que esos condicionamientos, como vimos en la serie, no fueron lo más adecuado u ordenado, pero fueron parte, y fíjense en cómo transitaron. A diferencia de cómo concluyó ese espacio, este tramo de esta filmación, donde al tener ese final vuelven a estar en un campo para realizar una constelación. Pero las tres protagonistas están desde otro lugar. Las tres eligiendo estar. Y fíjense, a la hora de verlas, a la hora de resonar con ellas, cuando ustedes las miran en la filmación, la disponibilidad, incluso hasta el sentir, es diferente. Y es una de las cosas fundamentales. Fíjense, cuando uno va condicionado, como lo fue en la serie La Médica, su resistencia la llevaba ¿no? Esto es un fraude, esto es al juicio, a la crítica, como así también a su pareja. Entonces, bueno, estas son las cosas que pueden pasar también, ¿sí? Entonces, bueno, en este contexto, les estoy haciendo un poquito de esta introducción a través de este momento en particular en relación a lo de la serie, y explicándoles una de las cosas esenciales para llegar a una constelación, que es esa decisión individual y particular, ¿no? Esa elección para realizarla. Sé que todos llegan, y lo sabemos, que todos los que transitamos distintos momentos de nuestra vida no fáciles, como una enfermedad, como una situación familiar conflictiva, como una situación personal de angustia, estancamiento físico, emocional, vincular, profesional, nos llevan a buscar distintos caminos, ¿no? En búsqueda de ese bienestar. Y en realidad lo que las constelaciones nos ayudan a comprender desde esta mirada es que cuando algo no está en orden, habitualmente sentimos un malestar que se puede expresar a nivel emocional, físico, vincular, profesional, económico, laboral. Bueno,
Entonces ahí es donde la mirada de las constelaciones nos permiten poder reconocer ese desorden. ¿Y cuál es el objetivo de reconocer el desorden? Poder encontrar ese lugar ordenado en el que hoy creo estar, pero el malestar me está indicando que no es de ese modo. Entonces, bueno, el desorden, entonces podemos decir que es algo negativo. No, el desorden también, ni malo ni bueno. El desorden es parte de un proceso. Todos tenemos desórdenes y en esto nos igualamos, nadie mejor. Nadie es mejor que nadie, ni nadie es peor que nadie. Todos tenemos una igualdad y una diferencia. En esto quisiera comenzar a contestar las preguntas que nos han hecho llegar, y una de las cosas que mayormente hemos tratado de nuclear algunas preguntas, porque bueno, han sido muchas veces la misma pregunta, entonces hemos recopilado y hemos hecho la selección de las que tienen más interés. Y una de ellas, o la mayoría, se pregunta: ¿y qué es constelar? ¿Qué es eso? Bueno, en realidad, ¿qué es constelar? Es una práctica. Podemos irnos a lo descriptivo de qué es. Y la constelación es una práctica, es una actividad que realizamos, terapéutica, en un contexto que se puede realizar de dos modos diferentes. Puede realizarse de manera individual y también de manera grupal. Hace un tiempo, antes de la pandemia, todo era presencial y bueno, llegado esta situación pandémica, también las constelaciones ahora se realizan de manera virtual, tanto grupales como individuales. Así que tenemos distintos modos, ¿sí?, de realizar esta actividad. La constelación en sí es una práctica terapéutica en la cual lo abordamos de un modo grupal, que esto no es que tiene que venir la familia, sino que distintas personas que a veces ni se conocen participan de una jornada que algunos preguntan ¿cuánto dura? Bueno, cada constelador o cada facilitador le pone la cantidad de tiempo en el que va a realizar el taller o la actividad. Nosotros habitualmente los talleres grupales tienen una duración de 5 horas. Puede que a veces en algunas situaciones nos podemos extender un poquito más, pero mínimo son 5 horas. ¿Cuánto dura una constelación individual? Dicen algunos. Bueno, la constelación individual, del mismo modo que la grupal, cada facilitador tiene su dinámica, tiene su modo. En lo personal, la constelación individual yo la realizo en 2 horas. Es una práctica, un encuentro de la persona y el facilitador. En la grupal, tal cual la palabra lo dice, es el facilitador con un número de pacientes o de asistentes que, bueno, cada facilitador lo determina. Hay constelaciones en las que puede haber 5 personas, 10 personas, 15 personas, 20, y hay constelaciones en las que a veces hay más de 100 personas, distintos talleres y actividades. Nosotros los facilitadores en esta dinámica de constelar, cuando estaba nuestro maestro Bert Hellinger, decíamos, bueno, ¿cuántas personas íbamos? Más de cientos, miles, y trabajábamos en esa actividad.
en ese encuentro, ¿no? Entonces, algunos preguntan, ¿cuál sería lo ideal, constelar grupal o individual? Bueno, en lo personal, cuando a mí me preguntan, ¿y vos qué recomendás? Y yo digo la grupal, para aquella persona que realmente elige comenzar o aprender a tomar no solo una experiencia de un momento, sino también las constelaciones son esa disponibilidad a modificar y a cambiar algo más que 5 horas de mi vida. Nos invitan a modificar el resto del camino de nuestra vida. Entonces, bueno, por eso cuando me preguntan, la sugerencia es permitirse vivenciar una actividad grupal, donde la dinámica de las constelaciones queda plasmada, o la mirada de las constelaciones queda plasmada en varios aspectos de cuál es la mirada, ¿no? Cuál es el modo en el que trabajamos con las constelaciones familiares, a qué nos invitan las constelaciones familiares, y sobre todo nos invitan a lo que les decía recién, principalmente a comenzar a elegir, a decidir, desde esa individualidad, desde esa adultez. El adulto elige y decide. Y en la actividad grupal, como toda actividad de grupo, ¿no? Nos unimos, nos encontramos en esto del sumar y también en una disponibilidad, no solo en este contexto de necesidad de ir a trabajar, sino también en mi disponibilidad a acompañar a otros en esa actividad. Entonces, bueno, esto también es un modo de ir aprendiendo a que nos invitan las constelaciones, ¿no? O sea, a estar en el adulto, a estar en esa disponibilidad, a sumar, a sentirme a la par de otros, ni superior ni inferior. Nos invita a incluirnos, nos invita a soltar los juicios, ni mejor ni peor, ni más sufrido ni menos sufrido, sino que nos une esa elección, ¿sí? Y esa decisión de compartir esa actividad y esa jornada, todos al servicio. Entonces, bueno, cuando me preguntan, por eso les digo, ¿y la individual? Entonces, no, la individual también en este contexto tiene lo particular, y es casualmente que hay algunas situaciones en algunas personas, ya sea por situaciones emocionales, ya sea por situaciones de salud física, que no les es fácil participar en una actividad grupal, porque a veces son de varias horas de actividad. Entonces, bueno, está la opción del individual, ¿sí? Y el individual, bueno, el individual también está en este contexto el terapeuta y el consultante, y se llega y se aborda la temática hasta donde el consultante puede llegar. A veces en la grupal nos podemos, y la constelación se desarrolla de una manera más fluida, porque en este contexto la mentalidad, nuestras creencias y nuestros juicios no van a estar siendo un obstáculo para el fluir de la actividad. Bueno, de algún modo dice, ¿qué duración tiene un taller? Ya lo dije. Bueno, la duración tanto de un grupal, individual, les dije 5 horas la grupal, 2 horas la individual, pero todo es dependiendo de cada facilitador en particular, no es que tiene que ser de ese modo, ¿sí?
sino que cada facilitador se conecta y decide de qué modo realizar. Otra pregunta es, ¿la constelación familiar se hace una vez? Y la constelación familiar, en realidad, si alguien viene a trabajar una temática, por ejemplo, alguien viene a trabajar porque no le es fácil la relación con el padre, o tiene un conflicto con el padre y la madre, o a lo mejor un conflicto de pareja, en realidad se realiza la constelación, se trabaja la temática y de acuerdo al desarrollo de lo que emerge en ese trabajo, bueno, puede que con esa constelación sea suficiente. Y otras veces, dentro de ese trabajo de constelación, es un paso hacia adelante, pero la necesidad de una continuidad. A veces decimos, ¿es necesario seguir constelando ese mismo tema? A veces sí. Y otras veces lo que es necesario es un acompañamiento terapéutico, porque a veces podemos ver en una constelación el desarrollo, ver la solución o lo que va aliviando, pero ¿y cómo logramos eso? Bueno, hay personas que pueden y tienen herramientas para llevar este proceso de una manera personal. Y otras personas necesitan un acompañamiento terapéutico que le brinden las herramientas para lograr esos movimientos que a veces reconocemos en una constelación, ¿no? O que generan, no que a veces, sino que habitualmente reconocemos en una constelación, para lograr ese proceso de movimiento y orden hacia el bienestar, ¿sí? Bueno, por eso se constela una vez y ese tema lo podemos constelar, como le dije, dependiendo de cada paciente en particular. Hay personas que con una constelación le fue suficiente y hay otras que una constelación fue una sucesión, ¿sí?, de otras actividades, o quizás esta constelación mejoró, ordené y me llevó a conectar con otro paso donde también hubo otra situación en la que no me está siendo fácil y bueno, voy pudiendo a través de esta dinámica de las constelaciones ir realizando también ese proceso, que muchas personas lo realizan con la terapia, con lo terapéutico, sea la corriente que cada uno necesita y es la adecuada en ese momento. Otra de las cosas que preguntan mucho es si se puede hacer una constelación por otra persona. Bueno, en esto con las constelaciones trabajamos con el orden, trabajamos buscando el orden, trabajamos, en realidad el objetivo es encontrar ese orden, afianzar. Y el trabajar por una persona diferente a mí ya no sería muy ordenado, ¿no? Porque no me estoy ocupando de mi vida, sino que me estoy ocupando de la vida de alguien más. Pero obviamente que hay situaciones particulares. Y en esto, cuando hay una situación de impedimento, una situación difícil, porque bueno, la persona, por ejemplo, un padre que viene y dice yo quiero constelar por mi hijo porque tiene adicción, bueno, en ese caso está la apertura de esta herramienta, está la constelación a disposición de ese sistema familiar, de ese padre o esa madre que busca ordenar el vínculo con su hijo, busca también encontrar qué está pasando con este hijo. Entonces, en ese caso puede trabajar. Lo que no se puede es cuando un hijo viene y quiere constelar por su padre o su madre o su abuelo. No.
En ese caso, no puede un hijo constelar por un padre, porque tal cual lo expliqué recién, el orden, las constelaciones buscan el orden. Un padre es el grande, el hijo vino posterior al padre, entonces el hijo es el chico. El grande puede constelar por el chico, sí, padre, madre, abuelo, abuela, por los que están debajo. Pero el hijo o el nieto no puede constelar por el padre, por los abuelos. Esto es desorden, ¿no? El chico no puede por el grande, ¿sí? Diferente es abordar quizás, porque bueno, a veces llegan estos hijos, porque bueno, vengo porque mi mamá tiene cáncer, o porque mi mamá, o porque mi padre está con una enfermedad terminal, o porque bueno, una situación de extrema gravedad en salud que nos moviliza y obviamente es entendible. No podemos constelar la enfermedad de esa madre o de ese padre. Sí podemos quizás hacer una apertura, sí, en el contexto qué le pasa a este hijo o a esta hija en relación a la enfermedad de su padre o de su madre. ¿Qué le pasa a este hijo en relación a eso? Entonces, sí, por eso decimos que es importante preservar el orden. Bien. Muchos preguntan, ¿en un taller grupal todos constelan? Bueno, en un taller grupal, aquí esto es otra de las temáticas que habitualmente, tal cual lo saben, el grupal, el promedio de asistente es de 25, 30 personas, dependiendo de cada trabajo. Algunos tienen 20, algunos consteladores ponen 15 o algunos tienen 10, bueno, cada cual como elige, porque también depende de la cantidad de horas que trabaja, también depende de la comodidad con la que se siente cada facilitador. Entonces, cuando se decide realizar un taller grupal, y a mí me preguntan, ¿todos constelan? Y si vamos a decir, si abren una constelación, no. Todos no abren una constelación. Pero si me dicen, todos constelan en relación a la dinámica, el proceso, el movimiento, sí, todos pueden. Si están en esta apertura de igualdad, de actividad y de elección, todos tienen la posibilidad de llevarse algo. En realidad todos se llevan algo, aunque algunos a veces no lo toman desde su toma de conciencia, hasta que no pasa un tiempo y dice, mira lo que trabajé en tal lado. A veces las personas llegan al encuentro y me dicen, sí, llegan a una constelación individual y dicen, no, yo ya hice grupal, pero no trabajé nada. Le digo, ¿no trabajaste nada? No, nada. ¿No te tocó representar a nadie? ¿Ayudar a alguien? Sí, me tocó estar en el lugar de madre, me tocó estar en el lugar de la abuela, o me tocó... Entonces, eso de ayudar a alguien en un lugar determinado es parte también de un proceso, también tiene que ver conmigo. Algo resuena. A veces las personas cuando trabajan en grupal, fíjense lo que pasó en la serie. Ustedes ven la serie. ¿Ustedes están en la serie? ¿Estuvieron en la serie? No. La están observando a través de una pantalla y ustedes, el solo observar esa actividad y lo que van reconociendo, resonando en su lugar de hija o en su lugar con la enfermedad o en el lugar de ese duelo, de ese desarraigo o ese dolor, fíjense, o ese duelo, ¿no? En esto me vino la imagen del arquitecto o el constructor que perdió a su mamá. Fíjense en ese contexto, el solo observar esa serie, porque ustedes no están en la serie, les ha movilizado.
los ha llevado a emocionarse, quizás al llanto, quizás a la tristeza, quizás al enojo, quizás a alguno le despertó algún síntoma o se despertó algún síntoma en lo propio. Y fíjense cómo está movilizándose algo en mí. Y esto es principalmente lo que Bert observaba allá a los comienzos de las constelaciones. Y él decía la imagen, decía tomen una foto de esa imagen desordenada o esa imagen ordenada. El solo observar cómo cambia mi sentir, mi percepción, mi cuerpo, mi estar. Entonces, fíjense en esto de observar una serie a través de una pantalla, cuánto más rico es la experiencia si la vivencio, si estoy dentro de un taller, donde conecto, donde estoy ahí más cerquita en relación a sentir, ¿no? A observar, a mirar, a compartir. Entonces, cada persona que asiste a un taller de constelación trabaja, si está en disponibilidad, a renunciar al yo quiero, porque si no abro yo una constelación, no hice nada. Ahí estoy cerrado, ¿no? Estoy limitado. Voy en búsqueda solo de una cosa y me pierdo 4 o 5 horas de vivencias, de compartir, de participar, de estar, de reconocer que lo dejé ir. Por eso es muy importante el momento de la elección cuando yo elija asistir a esta actividad, ¿sí? Bien, otros preguntan ¿cuándo se puede constelar y cuándo no? Esto no lo puede contestar un constelador. En realidad, esto cuándo puedo constelar o cuándo es algo muy personal. Poder, todos podemos. Lo importante es que cada uno encuentre ese momento, ese tiempo personal, ¿sí? Como así también la necesidad. Hay algo importante en esto y es que las constelaciones están al servicio de la humanidad y están al servicio de la necesidad de la persona, que no es solo la persona en las constelaciones familiares, sino de la persona y su familia, su sistema, le decimos en las constelaciones. Y está al servicio de ese sistema familiar. No está al servicio de una curiosidad, no está al servicio de una demanda, sino que está al servicio de una necesidad. Esa necesidad que el sistema, no solo yo, sino que el sistema también está, ¿no?, en disponibilidad para ordenar. Cuando yo estoy en casa y estoy contenta, cada uno de ustedes desde su lugar también lo ha experimentado, cada uno, si estamos contentos, fíjense, se genera un ambiente emocional, decimos, de armonía, de confort, de relajado, ¿no? A veces decimos, ¡ay, qué buena onda! Que fue llegar a tal lado, o estar en la casa del abuelo, del novio, o del hermano, o un negocio. Y otras veces decimos, ¡ay, qué onda negativa! Bueno, y a veces ese pesar, eso es ordenado, ¿no? Entonces, las constelaciones están al servicio de la necesidad y no de la curiosidad. Muchas veces hay personas que han confundido esto, ¿no? No, yo quiero saber si mi padre es mi padre o no es mi padre.
y no está al servicio de eso, está al servicio de esa necesidad de una identidad, está al servicio del orden para que ese hijo pueda sentir y darle lugar a ese padre y el tomar ese lugar de hijo, y no para ver, no por curiosidad. Siempre decimos que es algo muy importante preguntarse, ¿para qué sería esta constelación? ¿Qué lograría yo con esta constelación, no? ¿Qué busco a través de esta constelación? Entonces, la curiosidad no es algo muy infrecuente cuando llegan las personas a los talleres. Bien. Bueno, hay personas que me dicen quiénes pueden constelar y quiénes no pueden constelar. Antes decían, bueno, en esto yo creo que todo aquel que sienta y elija y lo necesite, la constelación está al servicio, obviamente siempre en esa posibilidad de tomar conciencia y movimiento, o sea, actitud, cambios, ejecutar cambios. Y a veces hay distintas situaciones, a veces de salud emocional o mental, que limitan esa posibilidad. Entonces, en esa situación en particular, cada facilitador, por lo menos yo en lo personal, realizo un encuentro previo con esa persona para ver si realmente va a poder la constelación, en realidad él va a poder tomar la constelación desde ese lado constructivo, desde ese lado de acción, ¿no? Entonces, bueno, se evalúa cada caso en particular. Muchas veces no es necesario realizar una constelación, a veces hace falta o lo necesario es un acompañamiento, ¿sí?, en un proceso. La constelación no es algo mágico, la constelación es una gran herramienta. En realidad yo creo que Ver nos dejó, no creo, sino que realmente Ver nos dejó esta mirada, como así el doctor Hammer dejó la biodecodificación, otra gran herramienta en la cual nos ha brindado, podríamos decir, un salto cuántico en relación a encontrar alivio, sanación, paz, orden. Muy bien. Hay alguien que consulta y dice, me gustaría saber por qué alguien se puede llevar tan mal con una o varias hermanas, como mi padre, que también se lleva muy mal con sus hermanos. Tiene que ver. Calculo yo que lo que me está queriendo no compartir es que esta persona tiene una relación conflictiva como hermana y que su padre también tiene relación conflictiva con sus hermanos. Esto decimos, bueno, se repite la historia, ¿no? Bueno, una de las cosas en las cuales las constelaciones ayudan es a poder tomar conciencia que muchas veces tenemos actividades o vivencias o modos de actuar o modos de accionar que no son propias y que repetimos y que vienen de un aprendizaje, ¿no? En las constelaciones decimos vienen de una lealtad a otros anteriores que tuvieron la misma dinámica o el mismo modo para accionar o vincularse. En este caso, los hermanos. Bueno, cuando hablamos de hermanos, sería importante en una constelación se puede llegar a ver qué pasa que lleva a estar en este desencuentro de hermanos. Bueno, sí, la constelación ayuda mucho en estos casos porque, bueno, cuando hay desorden, decimos, hay
síntomas, y uno de los síntomas puede ser el modo de vínculo no saludable, ¿no? Enojos, conflictos, y bueno, aquí es donde ponemos, o a lo mejor algún hermano, en lugar de estar en su lugar de hijo y de hermano, se coloca como padre, y bueno, esto enoja a los otros hermanos, y ahí ya está ese desorden puesto a la vista. Entonces muchas veces cuando un hermano toma conciencia que este vínculo que está siendo doloroso, y a través de una constelación visualiza en ese trabajo que él está ocupando un lugar de padre, o se pone en un lugar de padre o de madre de sus hermanos, y le ayuda a tomar conciencia de que este lugar no es el saludable, ¿no? Entonces, bueno, nos ayuda muchas veces a comprender en una constelación cuál ha sido esa dinámica. Pero esto es cada caso en particular, ¿sí? Muy bien. Hay otra persona que nos comparte. Mi tío murió, era soltero, pero antes de morir me dijo que tenía una hija. Y yo tengo dudas si esta hija existe. En constelaciones, ¿puedo saber esto? Bueno, ahí necesitamos realmente poner un orden. La persona que nos comparte esta situación sería, a la hora de ver la hija esta supuesta del tío, que creo que si el tío dijo que tiene una hija en su lecho de partida, muy posiblemente no haya estado fabulando o haya estado queriendo engañarse, ¿no? Generalmente en esos momentos es cuando nos permitimos compartir lo que hemos callado, lo que tenemos de algún modo en secreto. Entonces, bueno, si este tío pudo compartir que tenía una hija, creo que fue su modo de darle lugar, y que esta prima, porque sería la prima la que se entera de su existencia, ella pueda en esto darle lugar a esa prima como prima, y a ese tío no solo como tío, sino también darle lugar de padre, ¿no? Del padre de esa hija. Si alguien, por ejemplo, presentar este caso en una constelación, ¿podría constelar? No. Porque en realidad decimos, ¿qué aportaría para esta persona? ¿No? Podría ser desde un proceso que no hace falta una constelación para integrar esta sobrina, esta prima incluya a esta prima como parte de la familia. Es importante, sí, en ese contexto de integrar, de darle lugar. Quizás en esto, si el tío tenía una hija, y no sé si era soltero, no sé si era casado, bueno, hay un montón de otras situaciones que son particulares de cada caso. Entonces, bueno, por eso a veces en estas situaciones yo te diría, bueno, ¿para qué te serviría a ti hacer una constelación? Y si la constelación mostrara que esta prima existe, que ya el hijo dijo, el propio padre dijo que existe, ¿a fines de qué? ¿No? ¿Cuál sería el objetivo? Aquí la curiosidad no es el camino. Necesita haber algo más para realmente hacer una constelación. Y cuando aquí hay otro que comparte, me gustaría saber si las vidas pasadas son en realidad recuerdos conectados a los ancestros,
O sea, son familiares que vivieron esas experiencias, son familiares propios que vivieron esa experiencia. O realmente es tu alma en otro cuerpo, repitiendo un patrón conductual. Bueno, no estamos hablando de vidas pasadas es otra herramienta, es otra temática en el camino de lo terapéutico. Y las constelaciones familiares no tienen, digamos, el encuadre en relación a las vidas pasadas. Las constelaciones están más vinculadas a lo que es el transgeneracional o del genograma. Entonces, en ese contexto, en la unión de nuestro linaje, de nuestros ancestros, pero no en el contexto de las vidas pasadas, ¿sí? Y no podría contestarte porque no soy terapeuta de vidas pasadas, pero bueno, alguien más podría hacerlo. Bueno, muy bien. Voy a compartir otro mensaje que dice: el 25 de mayo falleció mi papá, me dejó muchas preguntas, llevaba tiempo sin verlo por cuestiones familiares. En la constelación, ¿puedo resolver lo que quedó inconcluso? Bueno, como les digo y les comparto, cada situación en particular, cada situación es particular. En este caso, cuando nos compartes tu lugar de hija, que papá fallece y que ese vínculo no estuvo ordenado, por lo menos en el último tiempo, sea la causa que sea. Y lo cierto es que quedaron cosas, ¿sí? Quedaron cosas pendientes. Quedó esa conexión amorosa o ese vínculo herido. Entonces, ¿la constelación ayuda? Sí, la constelación puede ayudarte a sanar esas heridas que no cerraste como hija. A eso nos ayudan las constelaciones. En realidad, cuando decimos quedaron asuntos pendientes, bueno, el asunto pendiente al que la constelación apunta y nos invita es a que eso que no se dio, que fue el encontrarme y tomar mi lugar de hijo agradecido a mi padre o a mi madre, si no logró completarse antes de la trascendencia de nuestros padres, la podemos hacer a través de una constelación. Estén vivos o trascendidos nuestros padres. Entonces la constelación puede ayudarte con lo pendiente, te puede ayudar con tus heridas como hija pendiente. Sí te puede ayudar. Puede ser un modo más que puedes usar o emplear o aprender para sanar, no solo con tu padre, sino como hija de papá y mamá. ¿Ayudan los duelos? Sí, las constelaciones familiares ayudan en los duelos. A veces no hemos tenido la posibilidad de despedirnos, de agradecer, de sentirnos en paz con ese ser querido que trascendió, que falleció. La constelación ayuda, sí, porque a veces podemos volver a ese momento de encuentro con ese ser querido desde ese lugar ordenado, y podemos cerrar, podemos ayudar a hacer un paso más en el proceso de sanación de esa herida, de ese duelo o de ese vínculo, ¿sí? Bien, otra comparte: mi hermano falleció hace 22 años y aún me cuesta su ausencia. ¿Qué necesito aprender? Bueno, como no sé
mi hermano, o sea, estoy viendo los hermanos, que no sé si son 2 seguro, ¿no? Pero no sé si es un hermano, el que está hablando es el que nació primero o nació segundo, no sé qué edades tenían, ¿no? Entonces, bueno, esto lo contesto muy así a lo general. Hay algo que si estamos hablando de 2 hermanos que ya eran más grandecitos o niños más grandes, adolescentes, jóvenes, pero bueno, dices que hace 22 años falleció tu hermano, puede que a lo mejor sean personas grandes, obviamente esto, hay algo que quedó pendiente, que este vínculo yo con mi hermano puede que no quedó, no, ese vínculo, hubo algo, hubo algún enojo, hubo algún desorden, por decirlo así también, porque a veces ese hermano puede haber querido estar como padre o como madre o como más grande y a lo mejor era más chico. Entonces, si hubo un desorden del lugar, ya sea del que trascendió o el que está consultando, podemos ayudar a través de la constelación. Otras veces decimos, porque por ejemplo, cuando leí esta pregunta me hizo recordar un caso que pasó ayer en uno de los talleres de constelación, donde, bueno, 3 personas estaban con la misma situación o parecida, ¿no? Personas adultas ya, pero que traían consigo el dolor de la pérdida de su padre siendo muy pequeños, 2 años, 3 años. Y aquí es donde decimos, un niño de 2 años o 3 años no tiene mucha conciencia para afianzarse a ese dolor por 20 y pico de años. En realidad aquí ya hay algo un poco más profundo. En realidad no es el dolor del hijo como hijo, sino que hay un dolor en la familia, hay un dolor de esa esposa o de esa madre que es importante. Entonces no se logra, digamos, superar ese dolor, porque en realidad es un dolor que no es mío como hija, que una hijita de 2 años, sino que tiene que ver con un dolor más de la familia, de la mamá, o hay algo más, o la abuela, hay que ver. Por eso decimos, cada situación es muy particular, ¿sí? Bueno, a veces uno de los aprendizajes que nos trae el duelo y la trascendencia es el sentir. Pero antes del asentir es el aprendizaje a renunciar a lo que yo hubiese querido que fuese, para ir aprendiendo este camino que también nos lleva a las constelaciones, que es el asentir, el decir sí, a veces algo no fácil, como es trascendencia de un ser querido. Bueno, muy bien. Bueno, acá hay alguien que dice, no puedo bajar de peso, ¿debo constelar? Bueno, hay personas que traen síntomas. En realidad aquí sería el exceso de peso, sería la obesidad, y bueno, sería el síntoma, sería una enfermedad. ¿Se puede constelar? Sí, se puede constelar. Esto es una decisión también en disponibilidad que me está diciendo para qué esta enfermedad, para qué este tejido adiposo, ¿no? Desde cuándo lo tengo, en qué lugar lo tengo. Entonces hay muchas cosas que se permiten también, si nos permitimos observar y tomar conciencia, hay mucho para que trae cada enfermedad, ¿no? ¿Se puede constelar? Sí, se puede constelar. ¿Qué trae cada caso en particular? A veces en los casos de obesidad, bueno, hemos podido ver
una de las cosas que la obesidad tiene es que es una enfermedad multifactorial. Así que bueno, la temática a veces no es por una causa que yo engordo, que no puedo perder peso, que siento que... y una de esas situaciones es el aprendizaje, que no se trata de bajar de peso, sino soltar peso. Muy bien. ¿Puedo constelar una depresión de años? Bueno, lo mismo que la obesidad, es otra enfermedad de distinta etiología. Y sí, la depresión es una de las temáticas que se puede trabajar, se puede constelar. Alguien pregunta, ¿se puede constelar por un hijo que tiene trastorno de ansiedad? Si ese hijo es menor de edad y menor de edad me refiero de 18 para abajo, que no pueden constelar, tienen que ser mayores de 18 años los que constelan. El padre puede constelar por el hijo. A veces, si es un trastorno de ansiedad, el cual está por su condición, por el nivel de ansiedad, con una medicación que de algún modo le impide poder realizar la constelación, ¿puede constelar el padre o la madre? Sí, también puede constelar el papá o la mamá. Bueno, en este caso, cuando hay procesos de infertilidad o de no poder quedar embarazada, ¿podemos constelar? Sí, pueden constelar. Hay personas que a lo mejor llegan con una temática de que se embarazan y pierden sus bebés. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, también se puede constelar, se puede ver esta temática, sí, se puede ver. Podemos ayudar a qué hay detrás de esta situación, de estos niños que no pudieron ser, de darle lugar, ¿no? Entonces, bueno, también se puede trabajar sin ningún inconveniente. ¿Qué temas puedo o no constelar? Bueno, en realidad podemos constelar síntomas, enfermedades, situaciones, vínculos, una gran diversidad, profesión, trabajo, situaciones de conflicto, de herencia. Bueno, las temáticas son muy diversas por las cuales se necesite constelar. ¿Qué no constelar? Las curiosidades. Cuando estamos parados en una curiosidad no ayuda mucho. Cuando estoy parado yo quiero constelar para confirmar esto, o algunas personas vienen y plantean las situaciones de familia yo quiero constelar para que él vea, por ejemplo, la pareja. Yo quiero constelar para que él vea que está equivocado. Esto no es muy saludable. Entonces, es importante tener coherencia a la hora de decidir y elegir, ¿no? Realizar la constelación. Es una gran herramienta que nos ha permitido hacer un gran salto, no solo a las personas que somos terapeutas y la tenemos como herramienta en nuestra actividad laboral y profesional, sino a cada persona, a cada paciente, a cada familia en realidad, porque un hijo que logra reconciliarse en su lugar de hijo, también reconcilia a sus padres en su lugar de padre, y la familia comienza a tener esto que decimos, el amor, el buen amor en la familia y el orden. Entonces el amor es nutritivo y realmente ayuda a la familia. Cuando hay desorden,
ese amor duele, lastima. Entonces, el objetivo de cada constelación es encontrar el orden, ¿sí? Personal y familiar, obviamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado con algunas de las consultas. Bueno, hay alguien que pone ahora, tengo una relación distante con mi hija mayor. Bueno, ahora tiene un hijo de 3 años y me preocupa su trato con él. Si constelo, podré ver resultados. En realidad aquí lo más importante es restaurar ese vínculo que está herido, que es el vínculo de madre-hijo. Importante ver si aquí yo como mamá tengo una herida con mi hija, la primera, no la mayor. Es algo que también en las constelaciones modificamos, más que modificamos, reestructuramos, decimos ahí. Ya no es el mayor y el más chico, sino el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Donde los ponemos a todos iguales y no el mayor y el más chico, porque aquí los ponemos en cierto desorden a los hijos, y este desorden entre los hijos trae conflicto entre hermanos. Entonces, bueno, el que puedas restaurar tú el vínculo con tu hija desde tu lugar de mamá y dándole tú ese lugar de primera hija, igual a las otros o a los otros, diferentes en el contexto de personalidad, pero igual a la hora del vínculo madre-hijo. Esta hija va a poder también en este contexto sentir que su vínculo de hija está sano, va a poder ser una mamá, ¿sí? Que va a tener un vínculo sano con su hijo, ¿sí? Si no, comienza nuevamente esto de el desorden de madre-hija, transmite esa herida de la hija una vez que se hace madre, nuevamente el vínculo filial madre-hijo con la descendencia que sigue lleva la dinámica no resuelta. Bueno, pueden dejar sus preguntas, dejarlas grabadas y en el próximo escribirlas, y en el próximo encuentro con todo placer las vamos a estar respondiendo. Les agradezco mucho este tiempo compartido, este tiempo que han dedicado, estar, escuchar. Si bien para muchos es algo nuevo, para otros ya hace tiempo que están transitando este camino de la nueva mirada, ¿no? Un camino de orden, un camino que nos invita a la inclusión, a la expansión, al sí, y sobre todo nos invita a este camino del ascendir. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí, por hacer posible este otro paso hacia adelante en el camino de la vida. Muchísimas gracias y bueno, bendiciones para todos.